Utzipetic, les saluda Tijonel Ingrid en el curso de idioma maya cachiquel. El contenido de este video, Nuchakul, partes del cuerpo humano. ¿Cómo se dice cabeza, hombros, rodillas, pies, estómago? Vamos a conocer el día de hoy en este video. En su guía de tareas para esta semana nos corresponde aprendernos las 7 palabras, o sea, las 7 partes del cuerpo humano, y vamos a copiar entonces nuestro vocabulario 3 veces en cachiquel y español. Recuerden que se califica correcta escritura de las palabras, orden, limpieza y que ustedes realicen, o sea, trabajen las actividades. Todas las actividades se trabajan en hojas, las hojas que ustedes recibieron, con letra del molde, o sea, letra script, y vamos a trabajar duplex, es decir, vamos a utilizar ambos lados de nuestra hoja. Por favor, tomen en cuenta eso. ¿Se recuerdan de la canción que ustedes cantaron alguna vez? Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies, ¿sí? ¿Qué tal si la aprendemos en cachiquel? Vamos conmigo señalando. Nujolon nutelem nuchecuacan, nuchecuacan, nujolon nutelem nuchecuacan, nojrereno a, nojrereno a. Esa frase quiere decir: y estas son mis manos, o también mis manos, ¿de acuerdo? Nojrereno a. Cuando ustedes se aprendan la canción en cachiquel, pueden ir cantándola y señalando las partes de su cuerpo. Recibieron unas hojas en líneas y una de color. En la hoja de color necesito que trabajemos nuestra carátula. O si ustedes prefieren, directamente en la hoja con líneas, podemos trabajar nuestra carátula informativa. ¿Cuáles son esos datos? El nombre del colegio, el nombre del curso, el nombre de la maestra es Tijonel, el nombre de ustedes como estudiantes. Necesito un nombre y los 2 apellidos, a menos de que ustedes solo tuvieran un nombre y un apellido, está bien. De lo contrario, por favor, un nombre y sus 2 apellidos, el código también, que es su clave, su grado y sección, si tuviera sección. Guía del mes de julio, por favor. Esta carátula informativa es la carátula informativa de nuestra guía del mes de julio. ¿Cuándo se entrega esta guía? Se entregará el lunes 27 de julio. Veamos entonces, yo tengo mi hoja aquí. Al inicio coloco la fecha en la que estoy trabajando, jueves 9 de julio 2020. Y en la parte inferior, es decir, en la parte de abajo, lado derecho, estoy colocando nombre y apellido junto a mi código. ¿Por qué colocamos esos datos? Imagínense, sin querer se cae la carátula informativa, pues esa hoja de trabajo lleva el nombre y apellido suyo junto a su código, entonces va a ser fácil que ubiquemos ese trabajo. Nuchakul, ese es el título, por favor. Nuchakul, partes del cuerpo humano. Nujolom, repitan. Nujolom, nutelem, nutelem, nuchek, nuchek. Recuerden que ustedes pueden recortar y pegar o pueden dibujar y colorear, por favor. Huacan, huacan. Como estamos aprendiendo el idioma maya, vamos a pronunciar la A, esa vocal relajada que acá aparece, vamos a pronunciarlo como A, la A que pronunciamos en idioma español, aunque la correcta pronunciación es huacan, huacan, suena entre A y E. Nu-a, 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 nupam, nupam, nupalaj, nupalaj. El idioma cachiquel tiene varias variantes, algunos van a pronunciar nupalej, nupalej, ¿sí? Y otros nupalaj, nupalaj, nupalaj. Ups. ¿Qué les parece si vamos a hacer este pequeño ejercicio? ¿Logran identificar
¿Cuál es la parte que está señalando el dibujo? ¿Cómo se llama en Kukchikel? ¿Cómo se dice? Mano. Muy bien. Uts. Se dice Nuqa. Nuholom. Wakan. Nupam. Punchik. Nuholom. Nuchek. Nutelem. Shashe Matiosh. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a mi canal para recibir más contenido.